Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice, el aire es una mezcla gaseosa principalmente formado por oxígeno y por nitrógeno. Primero que todo, Ana, ¿has intentado resolverlos? ¿Has encontrado qué dificultades en esas preguntas? Sí, o sea, me sé la fórmula y todo, pero no sé cómo aplicarlo ahí. No entiendo cómo es. Ah, lo que pasa es que cuando tú tienes también el número de volumen, acá tienes, a ver, el aire es una mezcla gaseosa principalmente formada por oxígeno y por nitrógeno, dado el siguiente diagrama. Tienes un sistema cerrado, 5 litros, aquí esto es el volumen de oxígeno y esta sería la presión del oxígeno. Esto sería presión parcial, ¿no? Porque es la presión del oxígeno solito. Esto es el volumen de 5 litros e igual sería simplemente la presión del nitrógeno solito. Luego, cuando estos se mezclan, hablamos de un volumen de 10. El volumen final va a ser de 10. De 10, de 10. De 10 litros. ¿Y qué te piden? Determine la fracción molar del oxígeno y del nitrógeno respectivamente en la mezcla gaseosa considerando la temperatura constante. Ok, entonces aquí, eh, ¿qué se cumple si es que trabaja con temperatura constante? Tienes presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Entonces aquí esto, temperatura 1 y temperatura 2 se estarían cancelando, ¿no? Porque es constante. Porque es constante, ¿ok? Eh, y aplicaríamos solo presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿no? Listo. Y aquí tendríamos inicialmente nuestra presión. Nosotros tendríamos que calcular ahora, aquí tenemos nuestro volumen total. Tendríamos que calcular la presión, no, la presión total aquí sería en este caso la suma de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Miss, como dicen fracción molar, ¿no se haría la ley de Dalton de presiones parciales, eso? Puedes determinar tú la presión parcial con Dalton o puedes determinar tu presión parcial también con la ecuación de gases ideales, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando se aplica la ecuación de los gases ideales, uno tiene que solamente considerar el número de moles de dicho componente, ¿no? ¿Sí me dejo entender, Ana? Sí, Miss, porque creo que en eso de isotérmica sí no se usa los números de moles, ¿no es cierto? Depende, ¿no? O sea, en realidad como es un sistema cerrado, el número de moles no cambian, pues, ¿no? Porque acá, acá te dice el aire es una mezcla gaseosa, tú puedes colocar aquí un cierto número, cierto número de moles, 380, presión, tú tienes el volumen PV igual a RTN, ¿no? Acá igual RTN. Inclusive si nosotros aplicamos, por ejemplo, para este sistema inicial, la condición sería acá el sistema inicial 1, ¿no? Este sería un sistema 2 y al final esto sería un sistema 3. Entonces, tú puedes considerar esto como un sistema inicial y esto como un sistema final, ¿no? Entonces ahí las presiones, la presión total de todo el sistema va a ser la suma de ambos. El volumen total va a ser la suma de ambos. Y aquí existe una relación, ¿no? Dice, determine la fracción molar del oxígeno y del nitrógeno respectivamente en la mezcla. Podríamos calcular aquí la relación si calculamos para este sistema presión 1 por
volumen 1 igual a RTN1. Por ejemplo, aquí tenemos presión, tenemos el volumen, tenemos el R. La temperatura no nos indican y tampoco el número de moles, ¿no? Ya que todo esto sería una constante. Aquí igual. Tampoco te dan las masas molares, los pesos moleculares. A ver. Presión 380. Tengo acá R, tengo temperatura, puedo calcular. Determina presión molecular efectivamente considerando la temperatura constante. Ya, entonces podría ser presión 1, tengo presión 2 final, tengo el volumen 1 y tengo el volumen 2. A ver, espérate aquí. ¿Cómo podríamos calcular directo aquí la fracción molar del oxígeno? Trescientos ochenta siete, 8, 9, 10. Ya, a ver. Si yo trabajo aquí para este sistema 3, presión volumen igual a RTN. Presión total, o si trabajo con fracción, si trabajo solamente con la presión del oxígeno, acá el número de moles de oxígeno. Esto ya tenemos nosotros, que sería la presión de este oxígeno. Tenemos el volumen, tenemos el R, pero no tenemos la temperatura. Si asumimos un valor aquí, la fracción molar de N. A ver, chicos, un ratito. A ver, déjenme pensar aquí, ¿ya? Déjenme pensar un ratito cómo vamos a resolver esto. Si tienen ideas, bienvenidos. A ver. Solamente esos datos tenemos, ¿no, Ana? No tenemos más datos de las masas molares porque significa que entonces no vamos a necesitar para ese cálculo. Sí, solo eso. Pero se sabe del oxígeno que es 32 y el nitrógeno 28. O no se podría hacer eso. No, sí. Sí podríamos asumir, considerar ello. La fracción molar, a ver, recordando las relaciones, porque nosotros tenemos también que la fracción molar se cumple con el porcentaje, ¿no? A ver, vamos a ver. Determine la fracción molar del oxígeno.
La fracción molar del oxígeno sería el número de moles del oxígeno sobre el número de moles totales, que viene a ser el número de moles del oxígeno más el número de moles del nitrógeno. ¿Correcto? Ahora, para nosotros determinar el número de moles de cada uno, el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa molar del oxígeno sería 32 gramos por mol y la masa molar del nitrógeno sería 28 gramos por mol. Listo. Entonces necesitamos saber, si tenemos esa información, ya tenemos resuelto el ejercicio. En la mezcla gaseosa, considerando que la temperatura permanece constante. Entonces, si permanece constante, para este oxígeno y este oxígeno aquí, yo podría aplicar esta ecuación, porque es un proceso isotérmico. Presión 1, aquí si yo tengo 380 por 5, es igual a la presión 2, que sería la presión total del sistema. Si tengo la presión total del sistema, el detalle a la temperatura, pues, ¿no? Considerando que la temperatura permanece constante. Porque se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que la presión del oxígeno multiplicado por el volumen de ese oxígeno, de este punto aquí, va a ser igual a todo este sistema, que sería la presión a ver, vamos a encontrar una relación. Presión del oxígeno por ese volumen total. Y esta presión del oxígeno sería la presión parcial de este oxígeno. Y la presión parcial del oxígeno también se puede calcular como la fracción molar del oxígeno multiplicado por la presión total. Creo que por ahí es. A ver, vamos a intentar. Porque si nosotros ya tenemos la fracción molar de 1, ya podemos saber lo otro, ¿no? Entonces sería aquí la presión del oxígeno. Sería 380 milímetros de mercurio por el volumen, que sería 5. Esto sería igual a la presión de este oxígeno, que sería la presión parcial del oxígeno en este sistema 3, multiplicado por el volumen, que sería 10, ¿verdad? De aquí, ¿cuánto sería esta presión? Y lo mismo vamos a hacer para el nitrógeno, ¿no? Si queremos calcular para el nitrógeno. ¿Cuánto sale esa presión del oxígeno? 190 milímetros de mercurio. 190 milímetros de mercurio. Listo. Sí. En el lado derecho, cuando dice presión del oxígeno, ¿por qué sería parcial? ¿No sería total, igual que el volumen? En este sistema sería su presión total del oxígeno, ¿no? Su presión total del oxígeno. En este sistema que es cerrado, igual, sería su presión total del nitrógeno. Y esa presión de los 380 en este sistema, que es un volumen de 10 litros, aquí sería esa presión parcial, que es lo que estamos calculando. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. Ya. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Presión del nitrógeno ahora. Presión del nitrógeno por
el volumen de ese nitrógeno es igual a la presión, en este caso, estas son las presiones parciales del sistema 3, del nitrógeno por el volumen total, ¿no? Y aplicaríamos lo mismo acá. Presión del nitrógeno es 760 milímetros de mercurio multiplicado por 5 y eso es igual a la presión del nitrógeno, la presión parcial, ¿correcto? Multiplicado por 10. Aquí, ¿cuánto sale esa presión parcial del nitrógeno? 380. Presión parcial sale 380. Ya. Listo, entonces tenemos la presión del oxígeno y tenemos la presión del nitrógeno, que sería 380. Y aquí, como les decía, no es la única forma de determinar nosotros la fracción molar en relación a moles, sino que también podemos calcular esa fracción molar en relación a esas presiones parciales, ¿no? Y en este caso, como ya nosotros tenemos las presiones de cada uno, ya podemos tener la presión total. ¿Cuánto sumaría esa presión total? Que sería la suma, ¿no? 380 más 190. 570. 570. Entonces, puede ser así y luego acá nosotros tenemos, claro, y luego la fracción molar del oxígeno. En realidad es una fórmula que sale de la misma fracción molar, ¿ok? O sea, se deduce. Ahí ustedes saben que la fracción molar es el número de moles, ¿verdad? O mejor dicho, al revés. Porque a partir de ahí es lo que se deduce que hay una relación de las presiones, ¿no? La presión parcial del oxígeno es el número de moles del oxígeno o la fracción molar del oxígeno multiplicado por la presión total, ¿no? Y entonces, por lo tanto, miren aquí, la fracción molar del oxígeno sería la presión del oxígeno, la presión parcial, sobre la presión total. Y como nosotros ya tenemos esos valores, la presión del oxígeno sería 190 y la presión total 570. ¿Cuánto sale esa relación de la fracción molar? ¿Con eso sale o no sale? 190 entre 570. 0,3 periódico puro. 0.33. Entonces, por lo tanto, la fracción molar del nitrógeno pues sería el complemento, ¿no? Para que sea, porque siempre la fracción molar en este caso del nitrógeno más la fracción molar del oxígeno siempre va a ser 1. Entonces, aquí sería 0.333 y el otro sería 0.67, ¿no? Entonces, esa sería la forma de resolver. Sencillo, pero sí había que entender aquí, ¿no? ¿Me entendieron? Sí, mis. Profesora, eso que estuvo diciendo sobre presión parcial y presión total, ¿depende de la imagen que te den? ¿Lo sacó? ¿O cómo dedujo cuál era presión parcial y total? No, esto de aquí, con respecto a esto de aquí. No, o sea, disculpe. eh, dijo que era presión parcial porque estaban los dos juntos, pero tomaba en cuenta por separado. A ver, ¿O cómo? Miss, creo que se refiere cómo saber cuál es presión parcial y presión total, algo así. ya. A ver, aquí inicialmente nosotros tenemos un sistema cerrado. Es como si fuera un balón 1 aparte y un balón 2 aparte, ¿no? Es todo separado. Entonces, aquí nos dan las condiciones de volumen, que sería el volumen de este gas de oxígeno, y esto es presión. En este caso es la presión simplemente del sistema, ¿no? Aquí no voy a hablar de presión parcial, ¿por qué? Porque es solo un componente.
Recuerda que hablamos de presión parcial y acá sí yo ya hablo de presión parcial porque en este sistema 3, ¿no? Hay dos gases, que es el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, el oxígeno aporta con una presión y el volumen y el nitrógeno aporta con otra presión. Entonces, acá yo, esta presión que va a ejercer el oxígeno, acá sí yo lo voy a llamar presión parcial y acá también presión parcial. En cambio, aquí, como ellos están independientemente, ¿no? Están separados, es como si fueran recipientes distintos, ¿no? O mejor dicho, son recipientes distintos, porque hay una llave que los separa. Y por lo tanto, esta es la presión prácticamente independiente del nitrógeno y esto es la presión del oxígeno. No puedo hablar de presiones parciales porque puede que la imagen te haga pensar que es un solo sistema, pero no, aquí hay una división, lo cual te indica que cada uno está en su espacio, ¿no? En su volumen correcto. Profesora, para lo que es la ley general, ¿se puede aplicar tanto para la presión parcial como la total? Claro, exacto. Cuando ustedes tienen la ecuación, por ejemplo, de PV-RTN, el famoso pavo ratón, ustedes pueden aplicar esta ecuación para todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer el sistema 3. Si ustedes quisieran determinar la presión total, ustedes tendrían que conocer el número de moles totales, o sea, el número de moles del oxígeno más el número de moles del nitrógeno. Ahora, si ustedes quisieran aplicar esta ecuación, pero solo para el oxígeno, que es la presión parcial, entonces sería multiplicado por volumen RT y acá solamente consideras el número de moles del oxígeno. Y igual para el nitrógeno, si ustedes quieren calcular la presión parcial del nitrógeno, entonces solo considerarían el número de moles del nitrógeno, ¿no? Entonces, puedes aplicar dependiendo la ecuación. Ya, Einer, calma, Einer. Hoy día, es que todavía, acuérdense que toma todo para subir. Ya está grabado, pero todavía no lo he subido. Ahora lo subo. Ya, hoy día voy a subir el solucionario. Ya, Einer. ¿Claro, Ana? ¿Está claro? Sí, Miss. Ya, perfecto. Ya, en esta otra pregunta, ¿qué dudas tenemos aquí? Miss, solo la tercera proposición. Dice, a mayor presión externa, mayor será el punto de un líquido. ¿Tú qué has marcado? ¿Verdadero o falso? No entiendo a qué se refiere con presión externa. La presión atmosférica. Esto se refiere a la presión atmosférica o también conocida como presión barométrica, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que es lo que han visto en teoría, ¿no? Lima y Cusco, vamos a suponer. Sobre el nivel del mar, presión atmosférica, ¿cuánto es? Aproximadamente una atmósfera, ¿no? Mientras que aquí la presión es menor, ¿no? Vamos a suponer 0.8 atmósferas. Entonces, ¿qué consecuencia trae cuando nosotros tenemos una presión externa menor? Las moléculas, para que puedan ebullir, ¿no? Tienen que vencer esta presión externa. Entonces, mientras mayor sea la presión externa, mayor energía y por lo tanto la temperatura de ebullición, por ejemplo, del agua en Lima es 100 grados Celsius, ¿verdad? Porque tenemos que vencer esa presión atmosférica. Pero la presión atmosférica en Cusco, por ejemplo, que es menor porque es altura, entonces se observa que la temperatura de ebullición del agua en este caso es menor. Vamos a suponer 88 grados Celsius. ¿Por qué? Porque requiere menos energía, ¿no? Menos calor, menos temperatura, ya que la presión externa es menor.
¿no? Entonces, esa presión externa, Ana, se refiere a la presión atmosférica, ¿no? Y para hablar del punto de ebullición, hay que recordar que ese punto de ebullición tiene que vencer a esa presión externa. Entonces, ahora sí, ya sabes cuál será tu respuesta. Sí, Miss. Claro, ¿no? A mayor presión externa, el punto de ebullición será mayor, ¿correcto? Ya. ¿Qué tenemos por aquí? Y en esta pregunta, Ahí sí, no sé. parece complicado, pero hay una frase o hay puntos importantes que ya te dicen automáticamente qué ecuación vas a usar, ¿no? La, el, te- el tema de gases, cuando uno, el tema de gases, cuando uno observa los datos, indirectamente ya te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y si nosotros leemos aquí, miren, les voy a dar unas pautas para que ustedes puedan continuar resolviendo, ¿ah? El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante que se disuelve fácilmente en agua. En solución se usa en detergentes y productos para limpiar vidrios. En un recipiente de volumen variable, ajá, o sea que está hablando que va a haber como que un volumen 1 y un volumen 2, ¿no? Posiblemente. Que inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos. Ya, listo, ahí empezamos con los datos, ¿no? Volumen 1, 500 centímetros cúbicos, ¿no? Se tiene 34 gramos de amoníaco, o sea, aquí la masa de ese amoníaco es 34 gramos. Si manteniendo la presión y la temperatura constante, si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco. Entonces, chicas, ¿cuánto va a ser aquí la masa? 68 Entonces, Más o treinta y vas, cuatro claro, ¿no? Ya tenías 34, si estás incrementando, entonces tenemos que considerarlo, ¿no? Determine el volumen final del recipiente en unidades del FI. Miren, sin yo leer los datos que acabo de sacar, a mí ya me dijo la parte que está color resaltado, ¿no? Color amarillo. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Miss, creo que ya lo vi. Ya, Bueno, a ver, intenta resolver. A ver, resuelve, Ana, resuelve Melody. A ver, intenten resolver. Ya se dieron cuenta qué cosa van a aplicar y está más facilito que las vocales, ¿no?
No, Miss, me salió otro, diferente. ¿No salió? Yo lo hice volumen sobre... Bueno, primero vi que podía hacer con pavo ratón y eliminé el presión y temperatura y puse volumen sobre número de moles y lo igualé al otro igual. Pero no me sale. ¿Cuántas moles hallaste aquí? 2, Ya, muy bien. 34. Dice acá, si manteniendo se introducen 68 gramos de amoníaco, ¿cuánto sale aquí? Miss, ahí tenía dudas, si es que considerarlo eh, dos, 2 moles de amoníaco o... No, o sea, si es que lo consideraba como masa molar 17 o lo consideraba como 34 porque lo agrega más, creo. No, pues, ¿cómo vas a agregar más? Si tú estás hablando de amoníaco y amoníaco, o sea, el compuesto sigue siendo el mismo, hija. Tú no puedes cambiarle su masa molar. La masa molar de una sustancia siempre es el mismo. Por más que tú aumentes, quites, siempre es el mismo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro, entonces aquí es igualito, ¿no? Esto sería ¿cuánto? 8, 9, 10, 12, 902, ¿cierto? Y todo dividido entre igual la masa molar. Entonces aquí ¿cuánto vamos a tener? 3 moles, ¿no? 6 moles. Creo que dividí mal, creo. 6, ¿no? Porque esto es el doble. Si el doble te da... no, tienes razón. 4, no, son 5 entonces. A ver. Porque 34 son 2, 68 sería el doble, que es 4 más 34 sería 5, según lo que... Entre 17, ¿no? O no, no, pues acá hay 2 también, pues, ¿no? Estoy pensando No, que es 6 17. moles. Sí, son 6 moles, tienes razón. Ya, y ahí debería de salir, Sí, sí, ahora sí. porque... Había dividido mal, porque me Ah, salía ya ves. Claro, mucho. esto es súper, súper fácil porque te dice presión y temperatura constante, eso es Avogadro. Y Avogadro dice que el volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Y listo. Eso es lo que se cumple, ¿no? Y aquí calculando sería el volumen, que son 500 centímetros cúbicos, es lo mismo a decir 500 mililitros, ¿correcto? Entre el número de moles, que sería 2 mol, volumen 2, este volumen 2 sería lo que vamos a determinar, y 6 moles, ¿no? Entonces aquí sería 500 multiplicado por 6 dividido entre 2. Ese volumen 2 sería 1500 mililitros y nos piden en el sistema internacional, ¿no? O sea, nos están pidiendo en metros En cúbicos. metros cúbicos, ajá. Exacto. Entonces pasamos de mililitros, decimos 1000 mililitros es 1 litro, ¿verdad? Y aquí 1000 litros es 1 metro cúbico, simplemente lo transformamos. Entonces todo eso, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, se van a ir 1.5, 1.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. El volumen en sistema internacional siempre va a ser metros cúbicos, ¿no es cierto? Claro, el sistema internacional ya tiene ya definido el valor, ¿no? Ya eso Miss, no cambia. es que hoy en los ejercicios resolví y le dije a la Miss de metros cúbicos y me corrigió, me dijo, no, es en litros. Me dijo. ¿Cómo dices? Resolví un ejercicio en la clase
¿Ya? y le di en metros cúbicos porque decía sistema internacional y me corrigió, me dijo, no, es en litros. Y yo le dije, no, pero está en sistema internacional. Y la profesora dijo, no, por eso tiene que ser en litros. Así. Se ha confundido. Siempre el sistema internacional es en metros cúbicos. La presión en no, la presión en Pascal, la temperatura en Kelvin, ¿no? La masa en kilogramos. Entonces son unidades ya establecidas, ¿ya? Y el volumen es en metros cúbicos, ¿ya? No es en litros, es en metros cúbicos. Profesora, de la ecuación en general, ¿qué ecuación en general se puede decir que usted puede deducir esa fórmula? Porque, o sea, hay maneras de verlo, pero creo que se puede deducir, ¿no? En vez de aprendérselo cuando es temperatura constante, cuando es presión constante y todo eso. Ya, sale todo del pavito ratón en realidad, de pavito 1, pavito 2, o sea, solamente es cuestión que te aprendas esto, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2. Si tú te aprendes esto, prácticamente ya tienes todo, porque el otro sí te acuerdas, pues, ¿no? El pavo ratón. El pavo ratón sí es fácil. Entonces, para aprenderte los demás, es solamente esto, ¿no? Es solamente esto de acá. Y aquí tú empiezas a decir, a ver, temperatura constante. Si la temperatura es constante, T1 y T2 son iguales y mira qué te queda. Pavo 1 igual a pavo 2, ¿no? Ahora luego analizas para el otro caso, ya no para temperatura constante, sino ahora analizas para presión constante. Para presión constante, ¿qué decimos? P1 y P2 son iguales. ¿Qué te queda? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Listo, ahí está. Y lo que te falta, ¿no? El otro cuando tu volumen es constante. Si tu volumen es constante, entonces aquí V1 es igual a V2. ¿Y qué te queda? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Entonces de aquí ya tienes tus tres ecuaciones, solo conociendo pavito 1, pavito 2, ¿no? Eso de ahí. Profesora, ¿y por qué no sería la fórmula en general presión por volumen sobre número de moles por temperatura? Presión por volumen, Sobre número de moles por temperatura. así. Ajá, porque serían todos igual a R, que es la constante. Entonces, como que... Pero es lo mismo, hija. Es Es que lo como no está mismo. el número de moles ahí, por eso. Aquí en el pavito. En la fórmula que usted puso de color rojo, Ajá. no está el N. Por eso es como que... O Ah, porque la misma, bueno, es la misma que está trabajando, tal exacto. vez por eso, ¿no? Exacto. En realidad, ¿por qué no se coloca? Porque aquí N es el mismo valor. Porque en un sistema gaseoso, tu presión cambia, tu volumen cambia, todo cambia, ¿no? Porque puede expandirse, puede comprimirse, pero por más que se expanda, por más que se comprima, N nunca cambia, porque es un sistema cerrado. Entonces, prácticamente aquí está N, pero como son iguales siempre en todos los casos, entonces por eso es que prácticamente ya ni lo consideramos, ¿no? Porque es un sistema cerrado. Entonces, en un sistema cerrado la masa es constante y si la masa es constante, el número de moles es constante. Solamente cuando tenemos este caso de presión y temperatura constante, aquí sí ya vamos a hablar de una variación de masa, ¿no? Porque acá ya no se cumple que el número de moles es constante. ¿Me dejo entender? Sí, profesora, gracias. Eso. ¿Listo? Ya. Aquí, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿cuál es la duda aquí? La primera proposición.
De acuerdo al enunciado, el proceso se lleva a cabo desde A hacia B, hacia B. A ver, vamos a leer el enunciado. El proceso de expansión isotérmico es muy empleado en la refrigeración. El gas se expande para que se enfríe y este pueda ser utilizado para enfriar una cámara frigorífica. El siguiente gráfico muestra cómo ocurre dicho proceso. Ya, ¿qué cosa ocurre en una expansión? Aumenta el volumen. Perfecto, aumenta el volumen. Entonces, si tú dices el proceso va de A hacia B, ¿qué pasa con el volumen? Se contrae. Disminuye, ¿no? Entonces, como es una expansión, lo correcto es que el proceso va de B hacia A, porque aquí tiene un volumen de 5 y aquí un volumen de 20. Entonces, ¿el proceso va de A hacia B? No, falso, el proceso va de B hacia A. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Sí. Eso. Profesora, ¿podría poner un ejemplo que como si fuera contrario? O sea, de que se contrae. O sea, ¿a qué te refieres? Como un ejemplo. O sea, esto puede servir lo mismo, solo si yo cambio acá compresión. Y el sentido sería inverso para allá. O sea, El gráfico no cambiaría. Sí. claro, el gráfico no cambia, hija, porque sigue siendo un proceso isotérmico. Esto se conoce isoterma. Entonces, si el proceso va de A hacia B, es un proceso de compresión. El gas se está comprimiendo porque disminuye el volumen. Entonces, es lo mismo, solo que varía, ¿no? Solo varía el texto. El sentido, ajá, el sentido, la forma, ¿no? El texto, claro, pues el texto puedo cambiarte aquí, puedo colocarte aquí, por ejemplo, y los gráficos siempre son así, como estás viendo acá. Esta es la forma de las isotermas. Una isoterma es esto, donde va a estar a una cierta presión y a un cierto volumen, ¿no? Entonces siempre vas a tener así y ya va a depender de tu contexto. Si estás hablando de una expansión, entonces el sentido va hacia este lado. Y si estás hablando de una compresión, el sentido sería de forma contraria. Si es que no me pusieran texto y me pusieran igual como usted dibujó una flecha, también podría deducirlo así. Claro, si es que tú no tienes contexto y tienes una gráfica, se tiene el punto A, se tiene el punto B y te dicen, ¿no? Acá una presión de 5, acá te colocan un volumen de 2, vamos a suponer aquí, y acá en B, vamos a suponer aquí esto es A, esto es B, y te pueden decir aquí un volumen de 8. Entonces te pueden preguntar, determina la presión, ¿no? Determina la presión 1, tú ya puedes calcular. ¿Por qué? Porque acuérdate que este sistema de presión versus volumen, esta gráfica es isoterma. Eso quiere decir que la temperatura es constante y que acá se va a aplicar presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, el cual tú ya podrías determinar cuánto es esa presión, ¿no? Si dentro del enunciado te dice corresponde a un proceso de expansión, sí, eso sería verdadero porque tú al observar que el volumen inicial es A y luego termina en 8 que es B, entonces hay una expansión, ¿no? Entonces así, si no es por el enunciado, entonces la gráfica tiene que estar bien claro la dirección de las flechas para que sepas de dónde a dónde está ocurriendo este proceso. Sí, Melody, en realidad este tema, aparte de que es bonito, ¿no? Es fácil, ¿no? O prácticamente nos gusta porque es fácil, ¿no? Cuando nosotros entendemos un tema, es bonito porque entendemos, ¿sí o no? Entonces, porque realmente es fácil, ¿no? Y aquí solamente es leer bien los datos
Pero eso sí hay que saber las fórmulas, porque si no sabemos las fórmulas, ahí lo bonito se convierte en horroroso, ¿no? Complicado, porque no sabes cómo atacar ese problema. ¿Ayer ha sido el examen? El domingo. Ah, el domingo. Me fui a dar mi examen y regresé enferma. No sé si allá también están con el virus, pero acá está, hasta aquí está viendo un virus que todo el mundo se está enfermando. Todo el mundo. Justo mi hijito también hoy día, esta semana es su cumpleaños. El domingo le vamos a hacer su cumpleaños. Y ya, y ahorita los dibujitos, pues, que hay, ¿no? De los niños son tan extraños que aquí donde nosotros vivimos no hay esas cositas, ¿no? Brasil es un país muy, muy cuidadoso con todo lo que se importa. Acá no entra sino más mercadería china, ¿no? En cambio, allá en Perú tenemos todo. Pues hoy día sale en YouTube un dibujito y mañana ya en el mercado central ya hay peluches, ya están los juguetes, ¿no? Ya están en el mercado y todo, ya está. En cambio, acá no. Acá es súper, súper caro, ¿no? Un peluchito comprar cuesta 4 o 5 veces más que en Perú y tampoco hay los diseños que como que uno va y en Perú encuentras todo del circo digital, ¿no? Que son los diseños que mi hijito ve de los Smiley Critters, ¿no? No sé si ustedes conozcan, pero es todo un mundo de los muñequitos que hay. Y él quiere su fiesta de eso, quiere su cumpleaños de los Smiley Critters y del circo digital. Entonces aquí no hay, pues, ¿no? Algunas cositas que he conseguido comprar por la Shopee desde hace 20 o un mes atrás, con tiempo, ¿no? Pero no todo, pues, ¿no? Entonces, eh, la Shopee, esos mercados online, así como Mercado Libre, ¿no? Eh, Los dibujos que su hijo ve. ya, sí, son cosas que solamente las madres entienden porque créanme que yo ni sabía qué cosa era la Peppa Pig hasta que nació mi hijo, ¿no? Entonces, y tuve la suerte de que un amigo ha estado viajando frecuentemente a Perú y entonces le decía, por favor, tráeme esto, tráeme aquello. Y ahora justo ha sido su último viaje y le digo, tráeme bolsitas, tráeme conitos, tráeme vasitos, tráeme eso, todo lo que no hay acá me vas a traer para el cumpleaños. Y me vino trayendo todo, ¿no? Entonces, mi hijo está pues prácticamente prohibido de enfermarse porque el domingo vamos a hacerle su cumpleaños y ayer que regresó de la escuela, ya en la noche estaba caliente ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Justo cuando empezamos el chisme, Einer entra, ¿no? Sus antenitas de vinil detectan chisme, y ti, 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 y ahí entra Einer. Entonces, este, ¿quién te manda a irte, pues, Einer? ¿Quién te manda a irte? Acá estoy con mis fans número uno y tú creas el tercero y te vas, vienes, entras, sales. Entonces, chicas, ayer mi hijito empezó a hacer fiebre y hoy día en la mañana amaneció, me duele mi garganta, ¿no? Y ya no quiso, pues, no quiso, no podía mandarlo hacia la escuela, ¿no? Por eso he estado ahí en la correría hoy día de ir para allá y justo tenía que hacer experimento, ayer había preparado todo y había dejado todo para hacer hoy día y justo estaba así, tenía que ir a recoger porque yo trabajo con abejas, tenía que ir a recoger las abejas para meterlas ahí a la refrigeradora para que se estabilice en la temperatura, ¿no? Para hacer todos los experimentos. Y él estaba mal, estaba con fiebre en la mañana y así, y hemos estado así. Yo investigo, Einer, la concentración de los contaminantes que utilizan en el medio ambiente, así en la agricultura, ¿no? Todo eso, la concentración mínima que puede causar daño a las abejas, ¿no? Y a tal punto de poder matarlas, ¿no? Entonces, durante todo un proceso de la polinización, el proceso donde la abejita empieza a crear su miel, todo eso, estudiamos si es que hay concentraciones de estos contaminantes que puedan estar transmitiéndose, ¿no? Es toda una serie así de análisis que hacemos a la abejita, ¿no? Medimos cada cierto tiempo, cada ciertas horas, analizamos, contamos cuántas se han muerto, cuántas están aún vivas, ¿no? Y hacemos el experimento durante toda una semana. Entonces, por ejemplo, yo comienzo hoy día.
mañana, hoy día se estabilizan, mañana las comienzo a analizar, de ahí yo las inyecto en sus alimentos una cierta concentración de contaminantes para poder hacer la investigación y comienzan los análisis de 6 horas, 24 horas, 48 horas, 96 horas, así durante 4 a 5 días, ¿no? Y ahí se saca datos y esos datos se van haciendo los análisis estadísticos. Ah, sí, definitivamente sí, pues no. Las concentraciones, todo eso en teoría a veces uno no se imagina, ¿no? Cómo es. Ya en la práctica es diferente, ¿no? Ahí cuando como a veces mi hijito me acompaña al laboratorio, eh, una vez estábamos en una reunión, ¿no? Aquí de peruanos y mi hijito, mi hijito, estábamos hablando y justo una amiga estaba creo que resfriada y como yo en mi laboratorio tenía los paneles de las abejas, sus casitas, ¿cómo se llama? Paneles, ¿no? No, panales, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Donde están todas las abejitas ahí creando su mielcita. Entonces yo tenía para sacar miel pura, pues, ¿no? Miel pura. Entonces una amiga me dice, ay, estoy un poco resfriada. Y yo le digo, si quieres, te doy un poco ir a mi laboratorio y me saco mielcita pura. Entonces yo saqué miel, ¿no? Y regresando me acuerdo que mi hijito dice, pues pregunta, ¿qué, Claudio, tú trabajas con abejas, con miel? Y mi hijito, sí, mi mamá fabrica miel para vender, dice así, ¿no? En su inocencia él decía que yo vendía miel, ¿no? Después cuando fue viendo más así experimentos que yo hacía, ¿no? A veces tengo que matarla a las abejitas. Ya también en una reunión él decía, ¿no? Mi mamá trabaja matando abejas, ¿no? Y me daba risa porque o sea, de lo que veía hablaba, ¿no? Mi mamá vende miel, mi mamá mata abejas, ¿no? Y ahora en su cabecita él dice, mamá, yo cuando sea grande voy a ser químico y voy a trabajar matando abejas. Ay, me hace reír, viejito. Bueno, Einer, eso está por verse. Vamos a ver dónde vamos a publicar. Normalmente, pues, en revistas que sean de estándar uno, ¿no? De mayor impacto. Mi mamá prueba ácido también, ¿no? Y más adelante me escuchará y ya sabrá ya esa anécdota también, ¿no? Mi mamá se come los ácidos, todo, ¿no? Todo lo que pasa a un químico. Así es. Ya, a ver, vamos a continuar. Y ahorita desaparece Einer, seguro, ¿no? Acabó el chisme, Einer. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la duda en la siguiente pregunta? A ver. El profesor ¿Qué? pregunta, en este tema se Ujú. está trabajando con gas ideal, ¿no? Claro, todo se trabaja con gas ideal. Todo. O sea, no existen los gases ideales, ¿no? No existe. Todos los gases que hay en nuestro alrededor son gases reales, ¿no? Pero para poder estudiarlos, todos son considerados gases ideales. Miss, ahí la tercera proposición. Ya, a ver. Sí. El hexano es soluble en agua, ya. Para eso tienes que tener conocimiento de las polaridades y recordar que la regla dice lo semejante. Disuelve lo semejante. Exacto, lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que polar disuelve a polar y que apolar disuelve a apolar. El hexano, ¿qué polaridad tiene el hexano? Apolar. Claro, aquí estás viendo al hexano, mira todo simétrico,
Entonces el hexano es apolar, ¿no? Y el agua, Polar. entonces ¿se disuelve o no se disuelven los dos? No. No. ¿El hexano es soluble en agua? No. Eso es falso, porque tienen diferentes polaridades. ¿Está bien? Sí, Miss. ¿Había más Entonces, preguntas? No, ¿no? Eso es todo, las creo, ¿no? fuerzas intermoleculares de un gas ideal se pueden relacionar porque tiene bajas presiones y altas temperaturas y hay como una relación directa o inversa con eso, ¿no? De las fuerzas intermoleculares. No, en los gases ideales las fuerzas intermoleculares son despreciables, Melody. Ujú, sí, sí, sí. Eso. En donde nosotros sí vemos las propiedades de las propiedades físicas, ¿no? Son en los líquidos. Ahí sí es muy importante, ¿no? Ah, En los sí, cierto, líquidos. claro, claro. Allá, y acá hay un ejercicio más. Este ejercicio me parece conocido. Esto creo que ha sido mi ejercicio, mi creación. Sí, esto ha sido un ejercicio que yo creé. ¿Qué tal les pareció mi ejercicio? Eh, ¿Complicado? Al principio no sabía qué usar y luego dije, a ver, velocidad y como me vamos a molar, dije ley de Graham. Exacto, muy Pero bien. la tercera proposición, no sé. Ah, pero ahí la tercera proposición solamente es conocimiento de qué cosa es densidad. A eso se refiere. Cuando decimos que una sustancia es más denso o menos denso con respecto a su masa molar. Cuando es más pesado, Exacto. Cuando es más pesado. Solamente es ello. Entonces ahí te dice, el gas de dióxido de azufre, que es el SO2, es más denso que el gas helio. Claro. El más pesado es el más denso y el que menos pesa es menos denso. Por eso decimos que los gases nobles, por ejemplo, en el gas de helio, tiene menos, es menos denso y por eso es que este se va hacia arriba, ¿no? No es como el CO2 que cuando nosotros soplamos un globo es más denso y por eso por la masa este va hacia la parte, hacia abajo, ¿no? Cae. Es eso nada más, Ana, en el enunciado 3, ¿no? Miss, en la 8 de clase dice que el agua presenta mayor tensión superficial que el metanol. Yo puse falso, pero la profesora dijo que era verdadero. Claro, el agua presenta mayor tensión superficial. ¿Tú por qué pusiste falso? ¿Cuál fue tu análisis? Mayor masa molar, ambos tienen OH, pero no sabía si es que el OH del agua tendría que considerarlo como doble OH para que sea mayor fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno o no, o Claro, simplemente basarme por la masa. no. Acá te basas por la cantidad de fuerzas intermoleculares, ¿no? Acá tú tienes una fuerza intermolecular OH, acá tienes otro enlace OH, perdón, enlace, no fuerza intermolecular. Entonces acá tú tienes dos enlaces OH, mientras que acá tú tienes un enlace OH. Entonces ambos tienen London, como ya nosotros sabemos, ¿no? Este también tiene London, este tiene dipolo-dipolo por ser una molécula polar, dipolo-dipolo también, correcto, dipolo-dipolo y tiene puente hidrógeno, pero como tiene dos enlaces, entonces esas fuerzas de puente hidrógeno son mayores con respecto a estas de acá, ¿no?
Y por lo tanto, por esa razón, ustedes saben que a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial, mayor viscosidad, mayor punto de ebullición y el único que es inverso, ¿no? De manera inversa, es la presión de vapor. Entonces, esto es lo que se cumple con respecto a esas fuerzas intermoleculares, ¿no? ¿Claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien. Profesora, en el ejercicio anterior que estaba mostrando, lo que dijo de la densidad, ¿es porque están en un mismo volumen los dos? ¿O? No, no. La densidad es, o sea, tú dices en general un cuerpo cuando es más denso o menos denso, ¿no? Eh, con respecto a su masa, ¿no? Ahora, sí, cuando tú hablas del agua y del aceite en una sola mezcla, estos como no se van a mezclar, ¿no? Estos van a ser, van a formar una mezcla homogénea, van a tener dos fases, entonces uno siempre va a estar arriba y el otro abajo. Entonces, siempre el que está por encima, decimos que es menos denso porque es menos masa, ¿no? Pesa menos. Y el que está abajo, decimos que es el más denso, ¿no? Entonces, eso cuando tú tienes una mezcla. Pero en general, cuando nosotros hablamos de densidad, ¿no? Siempre vamos a relacionar con sus masas. El que es más pesado es una sustancia más densa, ¿no? Y el que es menos pesado, entonces va a ser una sustancia menos densa. Ujú. Está bien, profesora, queda claro. Ok, chicas. Entonces, aquí estoy. Cualquier duda que tenga, me avisa, ¿ya? Miss, ¿podría explicar cómo distingo difusión de efusión? Claro. Ya, a ver. Esto es un ambiente. Vamos a pensar que esto es una habitación, una puertita, una ventanita. Vamos a pensar que esto es una cocina, ¿ya? Y por aquí está la cocinita. Ahí están las perillas, ¿no? Y ahí está el baloncito de gas. Listo. O de manera directa. Bueno, entonces, cuando nosotros dejamos abierto un sistema gaseoso, todo gas presenta difusión porque indica que ese gas va a comenzar a expandirse ocupando todo el volumen de esa habitación. Entonces se difunde, ¿no? Se expande debido a la difusión. Entonces, la difusión es ocupar todo el espacio disponible, ¿no? Para ese gas. ¿Ya? Eso es la difusión. Y cuando ya todo este gas se ha difundido en todo ese ambiente, ese gas va a encontrar orificios, por ejemplo, las ventanas, ¿no? Puede que por ahí
entre una luna y otra hay un espacio que está abierto. Las puertas, debajo de las puertas siempre hay un espacio, ¿no? No todo es hermético, siempre hay un espacio que se puede, los gases pues pueden salir. Entonces, esos gases, cuando ven esos espacios, ¿no? Esos huecos, lo que van a hacer es buscar salir por esos orificios, ¿no? Y van a salir hacia otro ambiente, ¿no? Por debajo de la puerta, como les digo, por todos los orificios que éste encuentre, va a querer escapar. Entonces, eso se llama efusión, ¿no? Efusión es cuando el gas tiende a escapar, ¿no? A escapar por los orificios. Una vez que ya hubo una expansión, ¿no? Que hubo una difusión. Esa es la diferencia entre efusión y difusión. ¿Ok, Melody? ¿O no se fue Ana? Sí, Sí, yo ¿no? pregunté. Ana, ya está bien. Ok, Ana. ¿Está claro, Ana, eso de allí? Sí, Miss. Listo. Miss, Ah, en el la primera captura que le envié acerca, bueno, de no sé qué eran esos, parecían dos bolitas, que era difusión. a ver, vamos a ver. Antes que me olvide. ¿Qué es miscible, Melody? Miscible es que sean solubles, ¿no? Por ejemplo, el agua y el aceite en un baloncito. Ay, este baloncito parece un globo desinflado. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo agua y aceite, esto es inmiscible, ¿no? Pero cuando una sustancia se mezcla, ¿no? Hay dos componentes, pero al final se aprecia como si fuera uno solo, una sola fase, ¿no? Entonces decimos que esto es miscible. Se solubilizan los dos. A eso se refiere Melody, ¿ya? Entonces que en otras palabras, cuando son miscibles, tienen la misma polaridad, ¿ya? Y cuando son inmiscibles, son diferente polaridad y por lo tanto esto se da en las mezclas heterogéneas, ¿no? Heterogéneas. Eh, Miss, ¿el agua y el aceite son coloides o suspensiones? Coloides. El agua y el aceite cuando se agitan, ¿no? Cuando entre ellas dos se agitan, podríamos decir que son pues coloides, ¿no? Los coloides no son partículas que no están completamente disueltas entre los dos. Entonces, suspensión no, porque suspensión se dice cuando dos cuerpos se separan, generalmente cuando tenemos un sólido y un líquido, ¿no? Entonces ahí decimos suspensión. Pero cuando tenemos esa forma en dos líquidos, ¿no? Coloide es la parte en realidad donde están ambas mezcladas, ¿no? Porque hay una fase, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes están viendo, hay una fase donde hay una cierta miscibilidad entre el agua y el aceite que es muy bajita, ¿no? Y ahí es donde nosotros tendríamos coloides. Porque ya aquí independientemente es aceite y aquí independientemente es agua, ¿no? Entonces así tal cual no podemos decir que el agua y el aceite es un coloide, es una mezcla heterogénea, eso es más concreto, ¿no? Correcto, ¿no? Es una mezcla heterogénea, pero si quisieras denominar qué parte de esa mezcla heterogénea es un coloide, sería la parte, esa línea donde se juntan, donde es muy baja, ¿no? Esa miscibilidad que tiene, pero en esa miscibilidad que tienen, eso sería un coloide, ¿no?
Profesora, no sería una solución porque solución debe ser homogénea, ¿no? No, no son soluciones. Las soluciones son estas de acá, ¿no? Porque son miscibles, exacto. Y como mencionaste, la solución solamente se da en las mezclas homogéneas, ¿no? Ana, estoy buscando tu pregunta. ¿Dónde está tu pregunta, esa imagen que dices? La primera, ¿En el chat o aquí eh, en el... el que se hizo con volumen sobre el número de Ah, moles. Ajá. aquí mismo. Esto. Ajá, eso sería por difusión. Aquí, claro, aquí hay difusión, efectivamente. Efectivamente, cuando se saca se abre esta llave, hay difusión. Exacto. Profesora, Sí, Melody. ¿podría explicar algo de ácidos y bases? De ácidos y bases. eh, Mm. fuertes, débiles O sea, un pequeño o resumen de todo eso. Es que la vez pasada mi profesor como que, bueno, en ese tema, usted no entró otro profesor y como que ahí sí, ese tema no lo capté muy bien. ya, pero estamos hablando de que de los inorgánicos, de los orgánicos. Hay un En tema realidad, en general de eso. mm, Creo que había que memorizarse algo de los ácidos fuertes y los ácidos básicos, algo así. O débiles, así los débiles. a ver. Los ácidos son componentes que van a presentar protones de hidrógeno. Una sustancia es ácida porque tiene protones de hidrógeno. Y una sustancia es básica, ¿no? O se conoce como base porque tiene los iones OH, ¿no? Ahora, aquí sí toca distinguir entre los que son fuertes, ¿no? Los que son fuertes y los que son débiles, ¿no? Los que son fuertes y los que son débiles. Entonces, en los ácidos fuertes nosotros tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el ácido nítrico, tenemos el ácido, bueno, ácido sulfúrico en la primera disociación porque esto es diprótico, ¿no? Mientras que en las bases fuertes nosotros tenemos el hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, eh, el hidróxido de calcio, ¿no? Esos son bases fuertes. ¿Por qué se dice que son ácidos o son bases fuertes? Porque ellos van a disociarse completamente, ¿no? Se va a disociar en protones de hidrógeno, en iones cloruro, en protones de hidrógeno, en iones nitrato. Aquí igual en protones de hidrógeno, ¿no? Más los iones de sulfato, ¿no? Aquí en este caso balanceando son dos. Acá igual, estos cuando se disocian tienes el ion de sodio más el ion OH. Acá tienes el ion de magnesio más 2 y los dos iones OH. Acá también los iones magnesios más 2 y los dos iones OH. Ahora, ¿cómo se entiende que esa disociación es completa, ¿no? ¿A qué se refiere que esa disociación sea completa? Se refiere que cuando nosotros tenemos una cierta concentración, vamos a suponer 0,5 molar de esa solución, ¿no? De HCl. Entonces,
Cuando se disocia, eso también va a ser 0.5 molar y 0.5 molar. Eso es lo que nosotros llamamos disociación completa, ¿no? Y lo mismo ocurre en las bases. Si yo tengo una concentración 0.1 molar, cuando se disocia todo, 0.1 molar y 0.1 molar. Eso es, ¿no? Entonces, de aquí ya uno le permite calcular el pH, ¿no? Que es el tema que se ve en ácidos. El pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de los protones de hidrógeno. Entonces, si por ejemplo aquí me dicen a mí la concentración de los, calcula el pH de ese ácido, menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, que sería este de acá, 0.5, ¿no? Y por lo general, los datos que ustedes van a tener, pues va a ser esa información del logaritmo de 0.5, logaritmo de los números decimales que van a tener, ¿no? Y con ello ya ustedes pueden calcular. Ahora, eh, por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, también tienen que recordar, ¿no? Por ejemplo, aquí que el pH más el pOH, ¿no? Que eso también es el tema de ácidos y bases, siempre estos suman 14, ¿no? Ahora, aquí, ¿cuánto es ese logaritmo de 0.5? Eso es 5, ¿no? Eso es 5 por 10 a la menos 1. ¿O no? ¿Logaritmo de 5 cuánto es? A ver, déjenme ver aquí. Logaritmo. No, acá tendrían que decirles normalmente 5 por 10. No, tienen que indicarles, ¿no? Cuando son decimales, así números que no son fáciles de determinar, ahí les van a dar información. Ahora, pero por ejemplo, cuando tienen valores conocidos, ¿no? Porque ustedes ya saben las propiedades del logaritmo, ¿no? Por ejemplo, logaritmo de 10 elevado a la menos 3, eso es igual a 3, ¿cierto? Porque ustedes ya saben las propiedades del logaritmo, ¿no? Esto pasa aquí como en la propiedad del sombrerito, y logaritmo de 10 en base 10, eso es igual a 1. Entonces aquí el logaritmo es 3, ¿no? Entonces cuando es así, ya es sencillo porque ustedes sí saben, ¿no? Pero cuando son valores que escapan del logaritmo de 10 en base 10, ahí sí les van a dar de dato, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo calculo el menos logaritmo de 0.5, pero ¿cuánto sale eso de aquí? 0.3 creo, ¿no? El logaritmo de 0.5. Eso. Sale el pH, sale aquí menos 0, perdón, más 0.3, ¿no? Entonces, lo cual observamos que es bien ácido, ¿no? Porque la escala de pH va de 0 a 14. Cuando es de 0 a 7, aquí están las sustancias que son bien ácidas y aquí las sustancias bien básicas, ¿no? Entonces te dice que 0.3 está por aquí, es recontra ácido. Mientras más al 0 se dirige, más ácido. Mientras más se acerca al 14, es más básico. Y cuando está en el 7, eso quiere decir que es neutro, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el pH, yo podría calcular el pOH, ¿no? Y el pOH sería 14 menos 0,3, 13,7, por esta ecuación que sabemos que pH más pOH es igual a 14, ¿no? Eso sería la respuesta, ¿no? Eso ocurre siempre en los fuertes. Es fácil, se disocian completo, ¿no? Pero en el caso de los débiles, eso no ocurre, ¿no? En el caso de los débiles, acá nosotros decimos en teoría que los fuertes, esto se llama disociación completa. Disociación completa.
Y en el caso de los débiles existe una disociación parcial, ¿no? ¿Qué quiere decir que exista una disociación parcial? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo débil, ¿quiénes son los ácidos débiles? Generalmente son los ácidos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, este es un ácido orgánico, ya que es el grupo de los ácidos carboxílicos, ¿no? Orgánicos. Entonces, los ácidos carboxílicos, aquí es uno muy conocido que esto es el ácido acético. Entonces, cuando uno tiene ácido acético, el que le va a dar ese carácter ácido a esta sustancia es el protón de hidrógeno. Entonces, acá tengo el ion acetato más el protón de hidrógeno. Y aquí la diferencia con la disociación completa, que son los fuertes, tanto ácidos como bases, con respecto a esa disociación parcial. Si esto, por ejemplo, su concentración es de 0.5 molar, como es un ácido débil, lo que ocurre aquí es que la concentración que se disocia, ¿no? Es, por ejemplo, 0,001. Entonces aquí también 0,001. Me estoy inventando el valor, ¿no? A lo que quiero llegar es aquí a que ustedes observen que la concentración no se disocia completamente los 0.5 molar, ¿no? Inclusive hasta se disocia menos, ¿no? Los porcentajes de disociación en los ácidos débiles está máximo entre el 5%, en 5%, ¿no? 4, 3% se disocian esos ácidos débiles. Entonces, cuando uno calcula el pH, ¿no? Calcula con esta concentración de hidrógenos. Ahora, ustedes en débiles no, comúnmente no se les pregunta, ¿no? No se les pregunta porque para poder determinar esta concentración, ustedes necesitan una ecuación que no se estudia en nivel pregrado, ¿no? Pero sí para bases fuertes y ácidos fuertes, ahí sí. Ahí sí les pueden preguntar el pH porque simplemente es esa ecuación de menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Lo que sí les pueden preguntar es en teoría, ¿no? ¿Los ácidos débiles, las bases débiles se disocian completamente? No, se disocian de manera parcial, o sea, quiere decir que solamente liberan un poquito de concentración, ¿ya? A ver, dice, a ver, dice, tenés aquí otra pregunta. Profesora, luego de que le ayude a mi compañera, también me preguntas por el chat, pero es privado, creo que sí. Ya vamos a ver si da tiempo, chicas. A ver, espérense. Solo quisiera que me indique nada más, más que resolverlo. ¿Cuál? ¿Esto del gas o cuál? No, otras preguntas. Es que ya lo hice, pero igual tengo algunas dudas como que por qué es sólido tal cosa. Cosas así, como que se puede responder hablando nada más. A ver, vamos a ver, un ratito. Pero luego que le ayude a mi compañera. Aquí estoy viendo que tienes. ¿Dónde está? Esta pregunta, ¿no? ¿Esta pregunta de quién es? ¿De Melody o de Ana? De Ana. A ver, Ana, aquí, ¿cuál es tu consulta? El aire es una mezcla de gases, 21 y 78 y otros gases. Para una mol de dicha mezcla, condiciones normales. Determine la presión. Ese es de clase, creo, ¿no? ¿O no? Determine la presión parcial en milímetros de mercurio y el volumen parcial. Determine la presión parcial en milímetros de mercurio y el volumen parcial para el nitrógeno. Ya, que tenemos el aire. 21% para una mol de dicha mezcla. Tienes el número de moles totales. A condiciones normales tienes presión, tienes temperatura. Ya. A ver, Ana, en esa pregunta. Miss, quisiera saber cómo resuelvo eso cuando están en porcentajes. Directo. Te dice que tú tienes una mol de aire,
¿no? Tienes una mol. Entonces te dice que el 21% de esa mol es oxígeno. Entonces de aquí ya tienes número de moles de oxígeno. El 78% de esa mol, ¿no? Va a ser de nitrógeno. De aquí ya tienes tus moles de nitrógeno, ¿no? Y aunque aquí no va a cuadrar, ¿no? 21, 70, no, sí cuadra, 71, 99, 100, ya. Y aquí un por ciento de otros gases, ¿no? De gases otros. Entonces, esto es el número de moles de los otros gases. Entonces, directo, el 21% de uno, ¿no? 21 entre 100. Entonces, 0,021 sería el número de moles del oxígeno. Entonces, de esa manera, tú ya tienes el número de moles de cada uno, lo que te permitiría saber el número de moles, que en este caso es el mismo de acá, pues, ¿no? El número de moles totales. Y con ello ya tú puedes saber la fracción molar del oxígeno, la fracción molar del nitrógeno y la fracción molar del otro, que en este caso no nos importa, ¿no? Y te piden determine la presión parcial en milímetros de mercurio. Si quieren la presión parcial y del volumen parcial del nitrógeno. Entonces, si quieren la presión parcial del nitrógeno, es la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Y si quieren el volumen parcial del nitrógeno, eso es la fracción molar del nitrógeno por el volumen total. ¿Cierto? ¿Tú ya tienes estos de aquí? Sí, ya tienes la información de las fracciones molares y tendríamos que calcular la presión total. Ahora, a condiciones normales, ¿no? Si tú tienes, ahora, a condiciones normales, el volumen parcial, tienes aquí temperatura 273 Kelvin, tienes a condiciones normales, la presión parcial es una atmósfera, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí ya puedes calcular tranquilamente la presión parcial, ¿no? Porque ya tienes la presión total a condiciones normales y ya tienes la fracción molar. Entonces de aquí ya deberías de tener la presión total, la presión parcial del nitrógeno. Ahora, para el volumen molar, nosotros tenemos presión volumen RTN, ¿no? Como ya sabemos aquí, la presión parcial, perdón, a condiciones normales, tenemos el R, tenemos la temperatura y tenemos el número de moles, ya puedes saber ese volumen total, que sería por una mol 22,4 litros que te va a salir acá, ¿no? Entonces aquí, multiplicando ese volumen de 22,4 litros multiplicado por esa fracción molar, ya tendrías también ese volumen molar. ¿Me entendiste, Ana? Sí, en la presión total, ¿consideraría una atmósfera? Claro, No? porque tú tienes una mol. Exacto. Ya, Miss. ¿Ok? Tú tienes una mol. Entonces, si tú calculas aquí pavo ratón para una mol 273 y R correspondiente a esa mol, tu volumen es 22,4 litros, tú calculas, te va a salir una atmósfera de presión, ¿no? Dice, ¿hay una diferencia entre una sal aloidea neutra y una sal aloidea o es lo mismo? Ah, ya, eso, por eso te ha puesto, Ana, no renuncies a tu pregunta. No, es que por le pregunté a otros profesores y nunca me dijeron por qué, o sí o no, así que por eso. Ah, ok. Sí, Miss, le decía que otra vez con tu pregunta. ¿Sí? ¿Qué, así te decían? Sí, profesor. Pipipi, hubieras dicho tú, pero pipipi, Ya, a ver, dice, en realidad, una sal aloidea, ¿no? Si te dicen tal cual una sal aloidea, es una forma muy general, Melody, ¿no? En cambio, por ahí está, ¿dónde está? Por ahí está Ina. En cambio, cuando te dicen una sal aloidea neutra, ya están siendo más específicos en decirte que eso no tiene agua, que eso no tiene ácido, que no tiene o que no tiene iones OH. Es tal cual una sal que no,
que su pH va a ser igual a 7, ¿no? Entonces es más específico, una sal neutra. Ahora, si me dicen, por ejemplo, una sal aloidea, ¿no? En un enunciado, mientras que a ti no te digan que es una sal ácida, una sal básica, entonces tú consideras como neutra, ¿no? Pero el término es muy general, ¿no? Es muy general. Si hablamos en la vida real, una sal aloidea puede ser, puede que sea una sal aloidea ácida, una sal aloidea básica, ¿no? Pero sigue siendo una sal aloidea, ¿no? Pero ya cuando dices sal aloidea neutra es más específico. Ahí te está haciendo claro de que no, de que tiene un pH 7, ¿no? A eso es un poquito, es un término más específico para poder saber de qué tipo de sal se está hablando, ¿no? Pero en realidad prácticamente podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros estudiamos sustancias inorgánicas, decimos es una sal aloidea, por nuestras cabezas no pasa, ¿no? Si es ácido básica, es una sal aloidea y punto, es un catión con un anión, ¿no? Simplemente. Eh, Profesora, mira lo que le envié. Es que quiero preguntarle sobre algunos puntos que tengo duda. a ver, de lo que me has enviado en el personal, Ujú, sí. a ver, ahorita lo veo. Ana, creo que solución, ácidos y bases recién se va a ver. Todavía no hemos llegado a ácidos y bases, si no me equivoco, ¿no? Recién ahora creo que en soluciones, en neutralización, ahí vemos ácidos y bases. Creo que es la siguiente, si no me equivoco, o la que viene. A ver, Profesora, la pregunta 84 la ve en eso que le envié. a ver, 84, ¿qué dice aquí? Ay, mi duda está en en la B. O sea, cómo representar el radical libre, así como configuración electrónica. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuál dices que es tu duda? ¿Cómo qué? En la B te dice representa igual configuración electrónica que el radical, que el anión. O sea, ¿cómo represento esa configuración electrónica? ¿Del radical libre? De la, sí, del anión y radical libre. Ahí segundo creo, no. Sí, la letra B dice. Configuración es eso de 1s, 2s2 o es lo otro que es como Lewis. No, no, 1S2, 2S2. Pero tengo Es, dos, o sea, tengo HO, o sea, como lo sumo y lo hago eso, o cómo. a ver, déjame leer. Radical libre, dice, es correcto afirmar. Radical libre presenta igual configuración que el anión, a igual configuración electrónica que el anión. Radical libre. No, ahí eso no es posible, pues, ¿no? No, no es lógico. Lo que podría tal vez estar realizándose o enfocándose es a una notación, a una representación, como mencionas, ¿no? Una representación Lewis. Pero no, no, la configuración electrónica siempre se hace con respecto a un elemento, no cuando tienes dos, tres, eso no existe. Ujú, ok. Entonces prácticamente la B es un distractor completamente absurdo, ¿no? Profesora, y el HO, que es como radical libre, para representarlo como Lewis, se tiene que sacar un No, electrón, ¿no? no, ¿O no? del radical libre no puedes representarlo como Lewis en realidad. Eso es, en realidad, esos radicales libres, eh, a ver cómo explicarte el radical libre. Ese puntito que estás viendo allí, Ujú.
A ver, esto es el anión del OH, sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso indica que todo ese compuesto gana un electrón y por eso Ahí lo se dibujé carga. abajo, sobre la anión sí lo dibujé abajo, creo que estaba bien, pero el radical libre sí no me salía y tenía dudas. Lo que pasa es que el radical libre, hija, es solo una representación nada más de un grupo con un electrón. Ese puntito que estás viendo, eso no es carga, eso es un electroncito, ¿no? Entonces, el radical libre no es catión, no es anión, ¿no? El radical libre es una simple representación. Entonces, eso no existe, por así decirlo. Es solo una representación que se realiza para saber que ahí se ha hecho una ruptura de enlace. No sé si te acuerdas en la semana de contaminantes cuando se estudian los clorofluorcarbonados. Y ahí Ujú. cuando nosotros decimos del CFC se libera un cloro, un radical cloro, y dibujamos el cloro solito con su electroncito. Entonces simplemente es una sustancia inestable, ¿no? Pero eso no, ese puntito no es carga. Ok, Ese ya. puntito es una representación de su electroncito nada más. Profesora, ¿qué es un hidróxido? ¿Hay eso? ¿O cómo Claro, se...? un hidróxido es el grupo OH, pues. No, porque, o sea, había una proposición que era así, pero pusieron falso porque no era hidróxido, porque hidróxilo, es un hidroxilo, es ahí cuando es OH, creo, pero cuando dice hidróxido, El es otra hidróxido cosa. son, el hidróxido son los compuestos con OH, pues hija, lo que acabamos de ver aquí. ¿Dónde está? Todas las Pero bases. no es grupo hidroxilo, o sea, así con L en vez de D. Ah, el grupo funcional es el ion hidroxilo. El ion es el ion hidroxilo. Pero, ¿qué es un hidróxido? El hidróxido es este compuesto que tiene el OH, NaOH, MgOH. El compuesto que tiene el grupo OH, esos son los hidróxidos, ¿no? Ah, ya, entonces Pero se me dicen grupo hidroxido, está más hidróxilo porque es el OH, ¿no? ¿O no? sería función, ¿no? Ah, ya. Función inorgánica de hidróxidos. La función inorgánica de hidróxido es, sí es correcto, son todas las bases, todos los compuestos que tienen OH. Pero cuando dices ese ion, ese es el ion hidroxilo. Ahí está bien, profesora. Mm, ¿Ya? Listo, Profesora, chicos. una pregunta, última pregunta, por Dime, favor. dime. Sí. Para que sea un buen combustible, tengo hidrocarburos. ¿Cómo sé cuál es más mejor combustible entre dos hidrocarburos? Creo que era la pregunta. Depende de la composición, pues, ¿no? Si hablamos de dos combustibles, si es que te piden analizar quién es un mejor combustible, tendrías que ver uno, la concentración de los octanos, el octanaje, ¿no? Mientras Ujú. más octano tenga, ese mejor el combustible. Una vez tu profesor me dijo de que si es que era lineal, era mejor a que era ramificado. Ahora, cuando hablamos de hidrocarburos, de acuerdo al tamaño, ¿no? Mientras más pequeño, es mejor que los que son más grandes, ¿no? Por eso es que existe lo que llamamos el cracking catalítico, ¿no? Eh, para que puedas reducir el tamaño de las moléculas, pues, ¿no? De un hidrocarburo C18 realizas un cracking y tienes un hidrocarburo C10, C8. Entonces, esos son mejores que una cadena larga, ¿no? Y ahí estaría implicado justamente que los compuestos a mayor ramificación, entonces son como que menos eficientes. ¿Y si tiene ramificación, entonces igual o no? Por eso, si es que tú tienes una estructura que tiene varias ramificaciones, eso implica que la molécula aumenta su masa, ¿verdad? Aumenta su número de carbonos, porque cada ramificación que sale es un átomo más.
Entonces, mientras más masa tiene, es menos eficiente, porque es más pesado el combustible. Por eso que existe el cracking, como te digo, ¿no? El objetivo del cracking es que esas moléculas que sean muy pesadas sean moléculas livianas para que puedan realizar una fácil combustión. Ok, ok, ok. ¿Ya? Ujú. Listo, chicas. Ahora sí, me voy a grabar la semana 8 y para subir a Einer que está ansioso ahí esperando los videos. Pobre que no vea tu comentario, Einer. Ni sé con qué estará suscrito, Einer. Ya, chicos, un abrazo. Cuídense mucho. Estudien bastante. Chao, chao. Muchas gracias, Miss. Cuídese. Cuídense, chao, chao.